En el centro del Ecuador, el año inicia con 6 días de fiesta, la Diablada Pillareña. Un mes antes, la casa del cabecilla se transforma en una pista de baile durante las noches, para los ensayos de las parejas de línea y para compartir en comunidad. Pues he tenido el gusto de ser por primera vez, primer año, cabecilla de Minga Cultural Tungipamba, una de las partidas más tradicionales porque se va conjugando gente que somos de la zona de uno de los barrios más tradicionales, son Marcos, Tungipamba, después fueron complementándose Huanguibana, Rocafuerte. Está bien, ahora compartimos con todo Pillareño y todos los pillareños nuestra tradición, pero en sí la fiesta es de nuestros barrios, de los Altos. El cabecilla se dedicaba a ir casa por casa a pedir que hagan favor de acompañar. Entonces uno como mujer esperaba el permiso de los papás y de ahí decía, por ejemplo, había bastantes jóvenes, decía, y ahora señorita, ¿con quién desea bailar? Y mi papá decía, con una persona de respeto, no con cualquiera. Entonces ya pues, llegaba el día, salíamos a los repasos. Los hombres pagaban, se debían decir, ¿quiere poner la apuesta de los repasos o quiere poner la apuesta del baile? Entonces uno se decía que yo pongo la apuesta de los repasos, porque siempre la apuesta del baile era más caro. El sincretismo cultural que está latente en la identidad y forma de vida de la comunidad se expresa en los días previos y durante la fiesta. O sea, a veces este es el desayuno que se pega uno para coger fuerzas, para poder bailar. Porque la fiesta se origina colectivamente. Aquí no se habla en función de un individuo, sino se habla en función de un grupo, de un colectivo, de un barrio. Entonces, cuando tú bailas, no solamente bailas porque te gusta, sino bailas porque tienes un compromiso con la persona que está dirigiendo, con la persona que está organizando, y tu deber es hacer que esa persona y el barrio al que representas quede de la mejor manera. Entonces ya llegaba el día, bailábamos, pero ya era elegante pues así mismo. ¿Por qué? Porque bailábamos al ritmo de la música. Había el hombre que nos llevaba al airito. Durante varios años, la partida de Minga Cultural Tungipamba ha revitalizado varios personajes tradicionales. Básicamente es un personaje que va motivando la fiesta, va jugando con las personas, va dando alegría a los niños, pero también va dando las lecciones. Las lecciones son un pequeño juego de rimas, en verso, que a veces se hace con la gente para molestar o también para decir algunas consignas. Entonces ese es el papel de chorizo que va haciendo en la partida y por supuesto abriendo paso, abriendo cancha, abriendo camino para que las parejas de línea, que son los protagonistas de la fiesta, puedan bailar de la mejor manera en la parte central de la partida. Bueno, el personaje de línea prácticamente es una rememoranza de los antiguos bailes de salón, de los bailes de hacienda, pero resemantizados con ritmos tradicionales como por ejemplo son en San Juan, ¿no? Que son mucho más andinos. Aún así es un personaje que representa lo criollo, pero que de alguna manera también está entrecruzado con algunas costumbres netamente andinas, netamente nuestras, netamente indígenas. En la fiesta de inocentes, lo que hoy conocemos como Diablada Pillareña, justamente por la cantidad de diablos disfrazados en estos grupos, se los recrea de una manera un poco más jocosa, más alegre, divertida, pero manteniendo ese toque de liberación, ese toque de insurgencia, porque obviamente asumir un personaje que como que no les gustaba mucho a nuestros opresores o a nuestros conquistadores, era también una cosa de rebelarse, de liberarse. Entonces yo creo que por ahí este personaje fue calando de alguna manera en la conciencia de los pillareños y que a la actualidad se ha transformado en un símbolo de identidad.
personaje de la banda. Y siempre la 8 de septiembre, que es el cabecilla, que es Gonzalo Yachimba, nos ha acompañado para los bailes de la cultura nacional de Píllaro y de Tungipamba. El recorrido de la partida empieza en la comunidad. Cerca de las 10 de la mañana parten bailando hasta tomarse el Parque Central al mediodía. Es dar vida, dar alegría, pues no, es en donde podemos como que volver a dar sentido a nuestra vida, generamos experiencias significativas para nuestro cuerpo y gracias a estas experiencias que son rituales, que son fiestas, que son extraordinarias, pues vamos teniendo un lugar en el mundo y ese lugar en el mundo que tenemos es una identidad y esa identidad de ese lugar en el mundo es el ser pillareño. De hecho, el personaje del diablo es un personaje, aparentemente visto desde lo religioso, es un personaje malo. Pero en la época de Año Nuevo, en las comunidades o barrios o parroquias de la zona nororiente del cantón, ese personaje ha sido reconfigurado y sirve ahora para reivindicar la presencia de las comunidades en el espacio del centro de la ciudad. Yo creo que la misma iglesia generó este personaje para tener o mantener un equilibrio que ellos lo utilizaron para el adoctrinamiento, para amenazar, para tachar a la gente de la localidad, especialmente de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, en que todo lo que uno generaba como propuesta de ritual era considerado como cosa del diablo. Entonces desde ahí es como que se va fijando un poquito en nuestra gente. Hay varias versiones del origen de la fiesta. En Tungipamba cuentan que Narciso López miró como una banda acompañaba a un grupo de diablos que salían de las entrañas de la tierra, desde la quebrada de Pucahuayco, lo que daría origen a la leyenda. Jovencito, yo bailaba de diablo. Yo voy bailando de aquí 40 años. Yo bailé de 16 años para adelante. Mi mujer dijo, ya deja de bailar de diablo, baile de guaricha. El inocente bailar guaricha, diablo, chorizo y persinado y salido santiguando así. Ahí. Bueno, creo que el aporte de los talleres artesanales de elaboración de las carretas o máscaras de la Diablada de Píllaro creo que ha sido muy importante, porque si no hubiera quien desarrolle esta técnica, esta actividad, no sería posible ir incrementando más el gusto por la misma. Poco a poco se fue transmitiendo ya el conocimiento, lo que acá hemos aprendido de los demás artesanos también lo hemos transmitido, y creo que ese es un aporte fundamental para garantizar la pervivencia de la fiesta. Otra versión cuenta que debido a los amoríos surgidos entre jóvenes de Marcos, Espinel y Tungipamba, se provocaban riñas en los barrios y en las esquinas donde se encontraban las partidas. Aún se recuerdan los encuentros violentos que se producían, en donde las máscaras eran usadas como cascos y el hacial o fuete de pata de venado como látigo, para desquitarse y sacarse las picas. Nos pegábamos en las partidas con Marcos Espinel. Nos encontrábamos en el señor Villacrés, de punto en la esquina, porque sabía hacer un celo terrible de que la chica, la enamorada, se va para Marco, y para Tungipamba era un celo terrible, porque nosotros Tungipamba hemos sido bien puestos. Entonces ahí sí, la tranquiza, después otra, el campanario del municipio. Un documento que encuentra el cronista de Tungurahua, que es el doctor Pedro Reino, relata un momento vivencial que los indígenas se querían de alguna manera disfrazar de diablos para hacer una revuelta, para hacer un levantamiento. Creo que eso marca y dibuja mucho lo que hemos entendido de quienes nos han contado de cómo es la fiesta. El descanso es el momento para reunirse con la familia y las amistades, para recargar energías antes de darle la segunda vuelta al Parque Central y volver bailando a la comunidad.
23 de enero con la Minga Cultural. Bajamos hoy todos de Tungipamba, vamos a bailar, porque la fiesta es del pueblo, de ninguna autoridad. Y esto no es un negocio, es una diversión, es un gusto que a uno le da. El mismo gusto a la música tradicional, el gusto al disfraz, el gusto a vivir esa memoria de nuestros mayores acá de Pilla, lo que bailaron hace 150, 200 años, pero esa memoria sigue viva en nosotros y cuando bailamos no somos nosotros los que bailamos, sino que son ellos quienes de alguna manera toman nuestro cuerpo, toman nuestras mentes para expresarse en el baile. Desde aquí vamos bailando hasta allá. Yo bailé una vez con esa peluca. Sí. Por eso el que te caché de uno. Ya tarde mismo llegábamos ya a la casa, ya solamente hasta las 6 de la tarde era el permiso. Y ahí sí, ya a las 6 de la tarde ya el cabecilla decía, ya señoritas, Dios le pague, váyanse a la casita. Pues si era lejos, nos iban a dejar, ¿verdad? A partir de la declaratoria de patrimonio cultural que se hizo a finales de 2008, comienzos de 2009, justamente en la plena fiesta de la Diablada, la fiesta ha sufrido algunos cambios y unos cambios bastante acelerados. Se ha masificado de alguna manera, se lo ha ofertado como producto turístico a ser vendido y se ha desplazado sentires y prácticas que han sido netamente de los barrios y parroquias que han originado y han preservado esta memoria durante décadas. Si bien es cierto, en vista de esa problemática, es no solo necesario, sino es urgente poder estructurar política pública que se encamine en realidad a respetar las prácticas culturales de los pueblos y a generar políticas que contribuyan a eso, a que se mantengan, a que se faciliten los espacios públicos para la práctica de la cultura y también a que se generen proyectos y se apoya proyectos independientes, proyectos culturales que van fortaleciendo los procesos en cada una de las comunidades. Aquí va a bailar ahorita. Sí está vestido ya. Ya va a vestir. No estoy de acuerdo en que nuestra fiesta sea transmitida online. No entiendo el propósito de esto, porque la fiesta no es verla a través de las diferentes plataformas que existen hoy actualmente. Más bien la fiesta es el compartir, es entrar al lugar de descanso, al lugar de repaso, saludar con la gente, dar un pequeño baile, incluso hasta servirme un aliciente con alguien. Entonces ese contacto físico indiscutiblemente en esta fiesta es algo tan necesario, es incluso la columna vertebral que hace que esta cohesión de energía, de sentimientos fluya en este momento. El hecho de ser online puede ser una puerta para que otras partes fuera del Ecuador lo vean desde una manera para conocer o para entender el contexto cultural de cierto lugar. La memoria ancestral vive en el cambio generacional, en la organización juvenil, que a pesar de las restricciones y pérdidas de libertades a causa de la pandemia, mantienen la rebeldía de la celebración latina.